En el segundo sector de hora 23 y ahora sí nos ocupamos del tema anunciado. Un tema preocupante que debería concernir a todos. Me refiero al caso de los embarazos en adolescentes. Hablamos de acuerdo a informes del Fondo de Población de las Naciones Unidas de Adolescentes en un rango de edad de 15 a 19 años. Y ya les mencionaba un dato al inicio del programa, de acuerdo al informe o a varios informes del Fondo de Naciones Unidas para la Población, la tasa de natalidad en adolescentes mujeres, desde luego en Bolivia, es la más alta de América Latina, con 116 embarazos por cada 1000 que se registran en el país. En el caso de los promedios regionales, la cifra llega a 77 a nivel regional como promedio, 116 en Bolivia. La cifra habla por sí misma. Vamos a hablar del tema y lo vamos a hacer con dos invitados que nos visitan esta noche en hora 23. Les doy la bienvenida. A mi derecha, Tania Nava Burgoa. Ella es directora de Católicas por el Derecho a Decidir. Buenas noches, bienvenida. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Cristian Espíndola Molina, responsable nacional de incidencia política del CIES Bolivia. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, gustosos de participar en este programa. Tania, si tuviéramos que dar algunas cifras, aparte de los datos que ya he mencionado, ¿cuáles podría identificar para poner a la población, antes de ver un reportaje sobre el tema, al tanto de la magnitud de esta problemática, los embarazos en adolescentes? Bueno, yo creo que en realidad una que nos tiene que movilizar es aquella que nos indica que son 246 embarazos por día que se tiene en Bolivia, 246 adolescentes, mujeres y hombres están asumiendo por día esta problemática que por supuesto tiene que salir del ámbito de lo privado y posicionarse dentro de lo que es una agenda pública para movilizar justamente no solamente al gobierno nacional, sino también a los gobiernos subnacionales y a la ciudadanía en su conjunto. Un dato importante, la cifra mencionada. Respecto a este panorama, mencionaba Tania que debería incorporarse el tema a las políticas públicas. ¿Hemos llegado a ese punto o todavía hay debilidades en tratar este tema como parte de una gestión integral? Bueno, diríamos que Bolivia se caracteriza por tener políticas públicas, normas, leyes. Y hablando sobre las mujeres adolescentes, pues el Ministerio de Salud tiene el modelo de atención diferenciada al adolescente que lo ha promulgado y ajustado el 2013, ¿no? A la fecha, según el modelo de atención diferenciada al adolescente, pues todos los servicios de salud deberían brindar atención gratuita, confidencial, garantizar acceso a métodos de anticoncepción, a información, como mecanismo de prevención justamente de embarazo adolescente. Pero también tenemos, podríamos decir que la contraparte, que sería el Ministerio de Educación, a la fecha no cuenta con un programa, con una ley de educación sexual integral. Y a esto se suma que todavía la coyuntura, el contexto social, los grupos conservadores, no promueven, digamos, un poco una educación integral que sea objetiva, científica, intencional dentro del sistema de educación. Entonces tenemos una normativa que es parcialmente suficiente, pero resta mucho por hacer. Lo que sucede es que las normas muestran un avance, ¿no? En torno a una voluntad política probablemente, en este caso del Ministerio de Salud, pero hay una brecha grande con lo que sucede en la cotidianidad. ¿Qué es lo que sucede con los adolescentes y jóvenes en diferentes espacios, en las escuelas, en la familia y demás? Entonces no se aplica. Es como cuando hablamos de los derechos de las mujeres, tenemos todo un marco para exigir, por ejemplo, igualdad o equidad de condiciones, ¿no? Pero lamentablemente eso no se traduce en lo cotidiano, ¿no? Y ahí están los números que mencionamos hace instantes. Tania, la última pregunta antes de ver el reportaje, después del mismo volveremos a hablar. ¿Por qué deberíamos preocuparnos de este tema? Más allá de los números que no son una fría estadística en este caso, nos dan algunas señales de la gravedad del problema, pero ¿por qué interesarnos en él? Yo creo porque estamos hablando del desarrollo de un sector de la población que también caracteriza a Bolivia. Bolivia está dentro de una etapa de oportunidad, de una ventana de oportunidad demográfica que nos está indicando que hay una gran cantidad de población adolescente y joven.
Si hoy en día no asumimos, y yo creo que sí hay mucho por hacer en el tema normativo, ¿no? Si hoy en día no asumimos el hecho de que muchas mujeres y hombres en la adolescencia no están pensando, por ejemplo, en esta posibilidad de armar su plan de vida, de generar una perspectiva hacia futuro, por supuesto esto no solamente va a afectar su cotidianidad, su vida en el espacio privado, sino sobre todo lo que pueda en adelante crecer Bolivia en un marco integral. Entonces hablemos con los jóvenes de lo que es el plan de vida, de la forma en la que realmente se puede vivir una sexualidad placentera, una sexualidad responsable. Pero yo creo que este inicio de sexualidad, como es en el caso de Bolivia, si está iniciando hoy en día entre los 11 y 12 años, en adelante, por supuesto, la única problemática que tenemos ahora, la más álgida, no va a ser únicamente la del embarazo adolescente, sino también de otros problemas que tienen una relación con lo que son los derechos sexuales y derechos reproductivos, que si bien están reconocidos dentro de la Constitución, pero hoy en día no contamos como país con una ley o con una política de carácter serio, donde realmente existe un presupuesto adecuado, el personal no únicamente de salud, sino también en el marco de la educación, con familias diversas que puedan también orientar, que tengan una información adecuada, que no esté basada en mitos y tabúes, para poder crecer y para poder llegar a prevenir, ¿no? Muchas otras problemáticas se desprenden a partir de lo que es el embarazo en la adolescencia. Está claro el panorama como contexto general del tema. Vamos ahora sí al reportaje que fue trabajado por nuestra periodista Yuminka González con la edición y las cámaras de Milton Salvatierra. Ya testimonios reales del tema que estamos tratando para que conozcamos en la propia voz y en la propia experiencia de los protagonistas qué significa un embarazo en la adolescencia. El reportaje de Hora 23. En el momento que me he enterado que iba a ser papá, me doy un shock. El amor a la mujer la enloquece, al hombre lo embrutece. Este es un fenómeno a nivel latinoamericano muy fuerte. Hay que quitarle el tabú al sexo. No pasaba por mi cabeza el hecho de cuidarme. Bueno, este es el centro denominado AIDA, que significa Atención Integral Diferenciada para Adolescentes y Jóvenes. En este tipo de centros nosotros tenemos distintos profesionales que buscan coadyuvar, ayudar a jovencitos que pasan por un estado de vulnerabilidad. Tal es el caso de que nos llegó por comentario de unos compañeritos de ambos, principalmente de Esther, que ella estaba pasando por un momento complicado en su vida, ¿no? Donde sus padres no le permitían tener una relación con su novio, que ella varias veces había huido de su casa, que sus padres creían que es él muy mayor para ella y que nosotros le ayudemos. Conozco a mi pareja hace 1 año y 6 meses exactamente, nos conocimos, él trabajaba en mi colegio, él era mi instructor y pues nuestra relación al principio no empezó bien. Uno de mis amigos me ha llamado y me dijo, venme a ayudar este año como instructor de esta banda. Entonces yo le dije, ya, no hay problema. Entonces fui y casualmente ella era una exalumna ya de ese colegio. Entonces ahí nos conocimos. Hemos empezado a salir como amigos, después nos hemos empezado a enamorar y hemos empezado a salir más seguido. Yo como su profesor y ella como mi alumno. Esther está a la espera de su primer hijo. Ella nos cuenta que realizó muchas cosas por su pareja, incluso llegó a escaparse de su casa, ya que sus familiares no permitían una relación entre ellos. Pese a que tenían conocimiento de algún anticonceptivo, simplemente pensaron en que el ser padres no iba a ser su caso. Así como Esther, existen bastantes casos de mujeres y hombres adolescentes que llegan a enamorarse y cometen cualquier tipo de acto que le demuestre a la otra persona el amor que sienten. Pese a la corta edad de ambos, Esther con 17 y Joel con 21, decidieron tener al bebé. Yo ya quería ser una persona independiente, ya quería estar con él, quería casarme con él, pero mis papás no me dejaban. Nos enteramos que ya se habían casado, ¿no? Después de que ellos habían luchado tanto por ese amor,
habían huido de sus papás, habían luchado contra viento y marea, hasta que por fin se dio su sueño de ambos, ¿no? Yo me escapé en 3 oportunidades con él y bueno, la primera y la segunda sí estaba con él, me iba a la casa de él. Yo pensaba que estaba haciendo algo mal, algo que no debía hacer, pero hay veces cuando te enamoras tan profundamente y lo único que importa es que ella esté bien. Pero bueno, al final esas cosas se han hecho por ella y bueno, al final estamos juntos, vivimos juntos. Que pueden estar en una relación de pareja estable, ¿sí? Deseada, pero que por falta de información no tenía previsto tener un hijo en ese momento, que tenía proyectos de vida como terminar sus estudios y poderse incursionar, digamos, en el ámbito laboral. Bueno, nos dijeron que están embarazados. Yo he sentido mucho, la verdad, mucho miedo y ese momento se te ha venido varias cosas en la mente de cómo criar, cómo lo vas a criar, cómo lo vas a mantener. Y la principal, cómo les vas a decir a tus papás. Para una adolescente es sumamente choqueante saber que está embarazada, es decir, se le acaba el mundo. Entonces se asusta, tiene miedo, entra en conflicto, tiene el temor de que los familiares empiecen a rechazarlos, que los chicos de la unidad educativa de su curso, de su colegio, los rechazan. O sea, hay que hacer primero contención y después hay que hacer un proceso terapéutico. En ese momento se te vienen muchas cosas a la cabeza, como ¿qué vas a hacer para mantenerlo? ¿Qué vas a hacer con tu esposa? ¿En qué vas a trabajar? Si vas a seguir estudiando, te vas a dedicar a trabajar. Este tema de los mitos, tienen un conocimiento, tanto mujeres como hombres, por encima del 95% sobre anticonceptivos. ¿Qué porcentaje utilizan anticonceptivos? Es menos de la mitad, sobre todo en el caso de las mujeres. Yo sí sabía de métodos anticonceptivos. Alguna vez sí utilicé condón, pero no lo internalicé, o sea, es algo como que lo tienes, y hasta ahora te diré que soy una mujer ya adulta, me volví a casar, tengo 2 hijos más. Es difícil para mí ir, por ejemplo, a una farmacia y comprarme un preservativo, digamos. Al mes se ven unos aproximadamente 3, 4 casos que veo y a los que les doy asistencia en la parte psicológica referido a lo que es embarazos adolescentes, ¿no? Algunas ya viven en pareja, y vienen en pareja y reciben el apoyo en pareja, pero la gran mayoría viene solas. ¿Por qué? Porque la pareja se ha ido, las ha dejado, o los papás se oponen a que se sigan viendo y ya hay un distanciamiento, ¿no? Mi mamá no quería que esté con él, decía que era muy mayor y otra cosa que no quería que pase la misma experiencia que ella ha pasado con mi papá. Ella tenía ese miedo de que yo me embarace y de que él se vaya, no se haga cargo del bebé. Tenemos que buscar principalmente para ella un trabajo donde ella se siente cómoda, de acuerdo a su estado en el que se encuentra, y prácticamente tendría que ser donde puedan aceptarla inclusive más adelante con su bebé. Se supone que hasta el año no pueden separarla de su niño. Es decir, que tiene que llevar al trabajo, que tiene que ir con el bebé a cualquier clase, entonces eso dice la ley, ¿no? Entonces eso vamos a ver algo más cómodo y accesible para ella. No fue una grata sorpresa para ella. Ella se decepcionó mucho de mí, incluso quería que no lo tenga el bebé. Y en esas situaciones es lo que menos necesita un adolescente. Lo que más necesita es trabajar esos sentimientos de culpa, trabajar esos sentimientos de impotencia, de indefensión, y más bien recibir de parte de la familia, de parte de tal vez de la pareja, de parte de la sociedad en sí, formas de enfrentar las situaciones. Y si ya en una edad de 18 para arriba es complicado, mucho más lo es en un adolescente. A pesar de que ha habido un descenso en los datos que teníamos del 2008 y los que tenemos ahora del 2016, que son de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ha habido una disminución del 18%
al 15% aproximadamente. En Bolivia, Pando refleja la mayor cantidad de mujeres embarazadas entre los 15 y 19 años de edad. Un 32% lo muestra, tanto en el área urbana como en el área rural, seguida de Beni con el 23.9%. Tarija ocupa el tercer lugar con el 18.4%, seguida de Santa Cruz con el 16.9%, Potosí con el 17.9%. Los demás departamentos no llegan ni a un 15% de adolescentes embarazadas o que alguna vez lo estuvieron. Estas cifras nos están diciendo que el porcentaje de adolescentes que son madres o han estado embarazadas alguna vez está en el rango de 15 a 19 años de edad. Gabriela quedó embarazada a sus 17 años. Ahora tiene 35. Tuvo 2 hijos más. Al enterarse que estaba embarazada, decidió tenerlo y a su vez casarse. Ahora nos cuenta que el apoyo de su familia fue fundamental. Sin embargo, la decisión de haberse casado a tan temprana edad no fue la mejor decisión, pues nos dice que no estaba lo suficientemente madura para tomar tanta responsabilidad. Es así que decidió separarse del padre de su primer hijo. En ese momento el apoyo de mi familia, de mi mamá, ha sido vital. Ella me dijo, yo voy a apoyarte en lo que tú decidas hacer. Como estás embarazada y ha sido una decisión también, tú decidí y yo te voy a apoyar. Es así que hablé con el papá de mi hijo, que en ese momento le dije, creo que estoy embarazada, y él me dijo, sí estás. Y él me acompañó a hacerme la prueba de embarazo. Fuimos a un lugar por La Higuino, y cuando yo recibo el resultado positivo, ha sido un shock para mí. Y en ese momento los del lugar, que era como una clínica, como algo así, inclusive ofrecieron resolverme el problema, ¿no? Con esas palabras. Yo llegué a casa y como todas las noches mi mamá la pregunta, ¿no? ¿Y ya te ha venido tu periodo? Y yo le dije no, y estarás embarazada, y yo le respondí, sí, mamá, estoy embarazada. El riesgo de tener bebés a temprana edad, una de las presiones sociales es que te empuja pues la familia, no, ya tienes tu guagua, tienes que juntarte. Ese fue el detonante, ¿no? Que nos orilló a que nos casáramos. Como te digo, en realidad nosotros ya habíamos terminado en ese momento. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, no seguíamos una relación. Y ahí, como viven juntos, el riesgo es el segundo embarazo. Es decir, 16 años el primer bebé, 17, 18 ya viene el segundo bebé. Entonces, son todavía adolescentes. Para el sistema de salud se considera adolescente alguien menor de 19 años. Entonces, son adolescentes aún. No es una problemática solamente que se vive en Bolivia. Es una problemática a nivel de toda la región de América Latina y el Caribe. A nivel latinoamericano y el Caribe, Bolivia se ubica en el grupo de países con mayor tasa de fecundidad en la adolescencia, ubicándose en el 4º lugar después de Nicaragua, Guatemala y Ecuador, seguida de Brasil, Argentina, México, Paraguay, Uruguay, Perú, Chile, Cuba, Haití, Estados Unidos y por último, Canadá. El sentimiento que tengo yo por el bebé es muy grande, pero también hay muchos sentimientos encontrados. También se encuentra el miedo, tal vez a veces la desesperación cuando algo no está bien. Lo veo, ¿no? Como que nos va a unir, porque ella está tan ansiosa, yo también estoy tan feliz. Los dos estamos felices, ansiosos de que ya llegue, de ya tenerlo en los brazos. Entonces, supongo, ¿no?, que nos va a unir. No, con mi pareja estamos casados, ¿no? Y como en cada matrimonio siempre hay problemas, hay discusiones, pero también hay felicidad, hay alegría. Y sí, hemos planeado un futuro, pero tampoco un futuro muy lejano, porque a veces las cosas no se hacen como tú planeas siempre. En el caso de esta pareja, ¿el matrimonio ha llegado a ser por presión social? Sí. Porque, el factor social, el factor socioeconómico presiona a la pareja. O sea, no puedes vos concebir
de que un bebé va a nacer sin papá, sin mamá. Los mismos papás, las mismas mamás suelen hacer esto. O sea, es presión social también, es inevitable. No podemos nosotros controlar esto. O sea, ellos no se hubieran casado si no hubieran tenido al bebé. Sí. Un matrimonio, y si además agregas 1, 2, 3 hijos a una edad temprana, o esta, por ejemplo, donde están concentrados mayormente los embarazos entre 15 y 19 años, un matrimonio no es la solución. Yo en ese momento decidí tenerlo y casarme. Creo que no tomé muy bien la decisión. Mi hijo se llama Andrés. Andrés es algo muy importante en mi vida. Jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de tenerlo. Pero creo que el casarme no estaba preparada y creo que el papá de Andrés tampoco estaba preparado. No ha sido un matrimonio que no ha durado mucho. Ha sido un matrimonio con altas y bajas y... Claro, porque ambos éramos inexpertos, a pesar de que el papá de Andrés me llevaba alrededor de 7 años. Con lo que se enfrenta la joven es que lo que ella creía que era esa pareja estable, con la que soñaba, su compañero de vida, el momento que queda embarazada, porque no es un embarazo deseado, las estadísticas muestran que ese joven abandona. ¿Sí? Entonces, ¿de quién queda a cargo si la niña o la joven decide tener ese hijo? A cargo de la familia, los abuelos, los tíos, pero generalmente tiene que dejar de estudiar y dedicarse. Y ahí es donde empieza el primer, digamos, momento de interrupción de ese proyecto de vida. Me han contactado desde Santa Cruz, me han dicho que me vaya a trabajar allá, pero al enterarme de esto, ya lo he tenido que dejar. Porque siempre me decían, pase lo que pase, si es que algún día vas a cometer un error, afrontado. Como dicen, no ponle pecho a las balas. Entonces yo hice eso. Tampoco, yo también la quería, ella la amaba con tanto empeño, que ¿para qué dejarla? Que si hubo la decisión de hacer pareja, pues hay ese acompañamiento. Tenemos evidencia, por ejemplo, de jóvenes que consideran que en su primera relación sexual no van a quedar embarazadas. Y créeme que sí. Es decir, mientras no estén protegidas, mientras no usen anticonceptivos, mientras no estén informadas, esa joven que tiene esa primera relación sexual, las probabilidades de que quede embarazada son sumamente altas. No pasaba por mi cabeza el hecho de cuidarme. No pasaba por mi cabeza el hecho de decir, puedo quedar embarazada, ¿no? Yo jamás recibí una orientación, por ejemplo, de mi familia, a pesar de que en su momento mi mamá me apoyó mucho. Jamás ella me habló de métodos, demás. En algún momento mi hermano mayor intentó conversar del tema, pero todavía creo que es un tema tabú. Hay que quitarle el tabú al sexo, a la sexualidad. Es decir, hay que brindarles las oportunidades a las jóvenes que estén informadas, pero que estén informadas desde sus hogares, que ya cuando lleguen a la unidad educativa sean también multiplicadores de esta información y esta educación. ¿El sentimiento entre parejas llega a ser mucho más fuerte que el consejo o la educación que se le dan a las personas? Sí, pero por supuesto, el cuerpo a veces gana. El cuerpo a veces gana. Y esto es importante que sepan. Los chicos y las chicas tienen todo el derecho del mundo de ejercer o sea, es un derecho sexual reproductivo, es su derecho. Pero con cada derecho viene una obligación, y la obligación fundamental es que tú debes cuidarte. Ellos dicen, oye, nunca he escuchado eso de las obligaciones. La primera obligación que tienes como adolescente es cuidar la vida, está en la Constitución, el cuidar la vida. Si tú estás embarazándote, a la chica sobre todo, a temprana edad, tú estás arriesgando tu vida, estás incumpliendo la Constitución política del Estado, estás poniendo en riesgo tu vida, la del bebé. Esto es algo que tienen que saber. Entonces, si tú me dices el matrimonio es la solución, yo te tengo que decir que no. Yo te tengo que decir que tiene que tener oportunidades de estudiar, de trabajar, de crecer, de formarse y de contribuir al desarrollo de su país. En el año 2016 se registraron 71 nacimientos por cada 1000 adolescentes entre 15 y 19 años. En el área urbana se registraron 58 nacimientos por cada 1000 adolescentes, mientras que en el área rural se registraron 109 nacimientos por cada 1000 adolescentes, cifra que fue descendiendo desde el 2003. Reportaje especial, Madres Adolescentes.
Ese es el panorama del tema, el testimonio de los protagonistas. Desde luego surgen dos preguntas inmediatas. ¿Cuáles son las causas de este fenómeno y también cuáles las consecuencias? Cristian, sobre las causas parece claro a raíz de lo que hemos visto que en el país existe una ausencia casi absoluta de una formación educativa en sexualidad en los jóvenes. ¿Es así? Sí, eso podemos reafirmarlo, ¿no? En el sentido de que todavía sigue siendo un tema tabú, el tema de hablar de sexualidad, peor a los adolescentes, ¿no? Y además que no existe programas o procesos educativos así intencionales, que sean sistemáticos y que les hablen y les formen en capacidades o destrezas para la vida en temas de sexualidad. ¿Es Tania, el causal principal del fenómeno que estamos analizando? Yo creo que son multicausas, ¿no? Indudablemente lo que menciona Cristian es algo básico, imprescindible. Pero yo creo que las causas son múltiples. En nuestro país, lastimosamente, y más en el área rural, las mujeres y hombres adolescentes, pero también las mujeres y hombres adultos todavía viven su sexualidad a partir de muchos mitos y tabúes, ¿no? Cuestiones que uno no puede llegar, digamos, a entender. Cuando yo comentaba, cuando damos talleres, enterarnos, por ejemplo, de que muchas y muchos de los jóvenes tienen una sexualidad ya a corta edad y que la forma de protegerse nos tramontan a la década de los 70, 80, es algo que no podemos entender. Mucha de la información que ellos reciben, lastimosamente, no es información correcta. Por ende, también otro factor, otra de las causas que yo creo que hay que superar en nuestro país está relacionada íntimamente con el hecho de recibir adecuadamente una educación para la sexualidad, y vamos a seguir dando vueltas sobre el mismo tema, porque esta educación para la sexualidad indudablemente no debe iniciarse en el momento de la adolescencia, sino desde la temprana edad, desde cuando tú en la primera infancia a tu hijo o a tu hija le informas sobre las mejores formas de cuidar y que no sean víctimas de violencia sexual, que es otro de los flagelos que también se suman a este tema. Y cuando van creciendo, por supuesto, información que les permita no encontrar en cualquier página de internet cuando ya tienen su primer celular, que ahora es un instrumento de primera necesidad, creo, en la sociedad. Y así, paulatinamente, ir informando acerca de todo aquello que nos puede permitir prevenir la problemática, ¿no? Entonces, Cristian, deberíamos comenzar, resulta casi obvio decirlo, pero no está por demás reiterarlo, comenzar la educación en la familia, el núcleo básico, y luego la responsabilidad del colegio, de los entornos más próximos, de la propia universidad. Sí, en realidad todos somos responsables, ¿no? de iniciar y empezar a hablar de temas de educación sexual integral. El ámbito familiar es un aspecto, digamos, un espacio muy importante para el abordaje, pero lamentablemente existen barreras y brechas generacionales entre el padre, el hijo o el adolescente, y una de las causas también para el embarazo, según muchas investigaciones, es que a veces hay familias que tienen muchos problemas, una situación muy conflictiva, y que incluso adolescentes deciden embarazarse para salir del núcleo familiar. Y esa es una situación que hay que trabajarla, ¿no? ¿Por qué? Porque las familias no están, digamos, no tienen una relación adecuada para el desarrollo, o para que favorezca el desarrollo del adolescente principalmente. Está claro entonces que la falta de información es un pilar fundamental que nos está llevando a la situación que estamos describiendo. Sí, no solo información, porque la información, claro, y educación, porque la idea es más bien desarrollar habilidades y destrezas que los adolescentes manejen para tomar decisiones correctas sobre la vida sexual y su vida reproductiva que quieran llevar, y que sea de la mejor manera, ¿no? O sea, nosotros decimos que sea placentera, que sea saludable, porque queremos adolescentes, tanto hombres y mujeres, que tengan proyectos de vida y que ellos tengan, digamos, puedan construir ese proyecto de vida, ¿no? Eso es fundamental. Pero también hay un dato que tenemos que hablar y abordar cuando hablamos de embarazo adolescente. Los embarazos adolescentes no solamente se dan por cuestiones de falta de información o educación, sino que en el ámbito familiar y en el entorno más cercano del adolescente se dan situaciones de violencia sexual.
Violencia sexual. Y una de las características y uno de los datos, esa es una causa que contribuye a que haya mayor índice de adolescentes embarazadas, menores de 15 años principalmente. Otro elemento. Ahora, Tania, usted mencionaba en los talleres y actividades que desarrolla su organización, saltan a la luz mitos en los adolescentes sobre las causas de un embarazo, sobre cómo evitarlo. ¿Cuáles son esos mitos que con mayor frecuencia escucha para, desde luego, desvirtuarlos en esta oportunidad? Bueno, desde cuestiones muy simples hasta cuestiones alarmantes. Por ejemplo, el hecho de que lastimosamente en nuestro país, primero, muchas mujeres no saben ni por qué les viene la menstruación, ¿no? Partamos de una cuestión muy elemental sobre la que todavía no hay una información clara y sobre esta posibilidad, digamos, de entender la sexualidad de manera integral. Una cuestión muy particular y que nos llamó mucho la atención es el hecho de que muchas de nuestras adolescentes bolivianas creen que luego de tener la relación sexual se tienen que realizar, por ejemplo, lavados con Coca-Cola, ¿no? Una cuestión que realmente, ¿no? Como todo mito, una mentira que lastimosamente está originando, que seguramente muchas de las chicas que siguen esta práctica se ven en muchas ocasiones por ahí embarazadas. Piensan que así van a evitar el embarazo. Exactamente, sin así quererlo, ¿no? Hasta cuestiones mucho más antiguas, pero que siguen siendo un mito, por ejemplo, el hecho de que se considera que no se va a realizar, no se va a producir un embarazo si es que no se realiza la penetración completa, por ejemplo, en el acto sexual. Y otras cuestiones que tienen también, por supuesto, un asidero en mitos relativos a una sexualidad placentera y sana. Por ejemplo, el hecho de que, y esto nos pasó en una entrevista de radio, cuando llamaban a adolescentes hombres y nos decían que si, por ejemplo, sobre temas de sexualidad, la masturbación les iba a producir que salgan pelos en la mano, cuestiones así que rayan seguramente ya para un adulto en la ridiculez, pero que en el momento cuando uno fue adolescente lo escuchábamos ya hace muchísimos años atrás y que lastimosamente en la actualidad esto se está repitiendo. Yo quisiera poner énfasis en un aspecto prioritario y es el hecho de que en materia de derechos humanos, si bien todas y todos tenemos una obligación sobre este tema, es el Estado en sus 3 niveles de gobierno los que deben hacer algo. Hasta el momento, un solo municipio a nivel nacional cuenta con una política de prevención del embarazo adolescente y es el municipio de Tarija. Únicamente. En el resto de los municipios, más de 300 en nuestro país, la temática se aborda de manera muy esporádica o el presupuesto que se asigna es demasiado bajo y de esta forma, por supuesto, no podemos hablar de que estemos garantizando los derechos humanos. Y el que debe garantizar los derechos humanos, por supuesto que es el Estado, ¿no? Si bien la ciudadanía debe asumir tareas que son altamente importantes, pero esto no de ninguna manera debe desmarcar la obligación que tiene el Estado para atender una problemática que mediante comités de Naciones Unidas desde el año 2008 está siendo observada porque Bolivia ha firmado pactos y convenios en materia de derechos humanos y ya desde hace muchísimo tiempo no se están dando soluciones que puedan contribuir a la prevención del embarazo adolescente. ¿Por qué cree usted, Cristian, que esta ausencia del Estado se ha dado durante tanto tiempo y pese a la palabrería y los discursos de nuestras autoridades todavía no lleguemos a acciones serias que es evidente no las tenemos? Bueno, yo por lo menos pienso que es falta de voluntad política, porque la voluntad política se traduce justamente en presupuestos, porque una ley que no cuenta con presupuestos es una ley que no sirve para nada. Y lo que nos está haciendo falta es políticas públicas que se puedan implementar y puedan garantizar acceso a educación sexual integral, acceso a servicios de salud sexual, salud reproductiva y que se apliquen los modelos de atención. Tenemos muy buenos modelos, muy buenos programas, pero lamentablemente no se aplican y esto va a generar una serie de consecuencias y efectos desde incrementar el tema de pobreza, desigualdad, problemas de género, una serie de complicaciones, además de ver proyectos de vida truncados en las adolescentes, principalmente las mujeres, y que esto obviamente les va a afectar
para la vida, porque eso va a generar pérdida de muchos aspectos, como que se ven limitadas por el tema de falta de oportunidades a continuar un estudio, una profesión, falta de oportunidades incluso a construir un proyecto de vida. Enseguida vamos a hablar justamente de ese tema, las consecuencias de este fenómeno. Pero antes vamos con Paola, que tiene algunos comentarios a propósito de esta conversación en las redes sociales. Paola. Así es, Juan Pablo, es momento de conocer los comentarios que nos llegan a través de la publicación que ya está disponible en nuestra página de Facebook, Hora 23. Nos escribe Efraín Aliaga Baxi y nos dice: buenas noches, falta un poco de educación sexual libremente, donde nosotros los jóvenes no tenemos a alguien que nos hable correctamente. También nos escribe Lía Ruiz Orellana y nos dice: buenas noches, en mi opinión sería muy lindo que se haga a nivel nacional las campañas de prevención, porque en muchos hogares los adolescentes no tienen esa educación sexual por los padres, porque no hay esa confianza o por otros factores. Armando Ruiz también nos acompaña esta noche y nos dice: lamentablemente, ni aunque los anticonceptivos sean gratuitos, la gente no tiene educación, tenemos que cambiar esa actitud. Ana María Villegas Ticona es el último comentario de esta ronda y nos dice: sí, con más campañas se puede evitar embarazos no deseados, y no solo en adolescentes, sino en personas mayores también. Gracias y felicitaciones por el programa. Gracias a ti, Ana María, y a todas las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales. Las consecuencias de este fenómeno, lo anticipábamos en parte. Tania, ¿cuáles identificaría como las principales? En una parte del reportaje, la representante de las Naciones Unidas decía que un embarazo en la adolescencia frustra prácticamente un proyecto de vida. ¿Es quizás esta la principal consecuencia de ese fenómeno? Indudablemente, yo creo que es una de las principales consecuencias, que tienen además una relación con el hecho de que seguimos creyendo, ¿no?, en el mito del amor romántico y esta lógica de la petición, ¿no?, la pruebita de amor, digamos, y a partir de eso las consecuencias son funestas porque se trunca el proyecto de vida, esto repercute en temas económicos, las ruedas de pobreza familiar lastimosamente se hacen muchísimo más grandes, esta posibilidad de terminar el colegio impide que uno tenga más adelante un trabajo digno, un salario bien pagado que permita justamente llevar adelante una crianza responsable para los hijos que al final uno desee tener. En fin, yo creo que las consecuencias son sociales, económicas, culturales y también políticas, ¿no? Entonces, si no le ponemos una atención a este problema, vamos a estar sumergidos en mayores bolsones de pobreza, en mujeres que lastimosamente están frustradas a partir de una maternidad que no necesariamente es deseada. Yo creo que también hay que ahí reconocer el hecho del peso que significa para las mujeres o sobre las espaldas de las mujeres el tener un embarazo a temprana edad, porque si tú te embarazaste y te ven en el colegio con tu pancita, ya eres discriminada. Si de pronto estás enmarcada en una de las causales para interrumpir ese embarazo, como que en Bolivia tenemos 3, también estás obviamente bajo el lente de quienes van a juzgarte socialmente. Entonces, de una u otra forma, lastimosamente esto repercute en la vida misma de las mujeres, en sus decisiones, en su felicidad, y esto se jala pues hasta la adultez, ¿no? Porque además, Cristian, lo mencionabas fuera de micrófono, no hay generalmente un embarazo en una adolescente que no esté seguido de otro. Hay una tendencia a un embarazo, a 2 y hasta a 3. Eso empeora todavía más el panorama que mencionabas. Sí, la estadística muestra que una adolescente que tiene un embarazo a más temprana edad tiene mucha posibilidad de tener más hijos siendo adolescente, ¿no? Ese es un elemento, pero además tenemos que hablar de otros efectos que generan riesgo para la vida del adolescente y del niño o del bebé que van a nacer, si es que es decidido o la adolescente decide que van a nacer, ¿no? Porque en este sentido, por ejemplo, estadísticamente se ve que cerca del 80% de los niños que nacen de madres adolescentes, pues son internados justamente por desnutrición, bajo peso al nacer y otras complicaciones, ¿no?, que genera justamente el proceso de gestación. ¿Por qué? Porque las condiciones físicas y fisiológicas del adolescente no están preparadas para tener un bebé. Es decir, los embarazos en adolescentes son de alto riesgo estético y las adolescentes están poniendo su vida en riesgo. A eso se suman otros factores
u otros elementos, como por el tema de la depresión, por ejemplo, en la adolescente. Un adolescente que no tiene el acompañamiento, el apoyo de la familia o de la pareja, pues es una adolescente que va a sufrir depresión, frustración, ansiedad, una serie de estrés que va a afectar su salud mental, su salud física, y obviamente va a generar problemas, y obviamente eso genera problemas y consecuencias a su salud, no solamente en el proceso de gestación, sino como secuelas si es que logra tener un embarazo. Además que los abortos espontáneos en los adolescentes son naturales, prácticamente casi normales, justamente porque las condiciones del adolescente o de las niñas que están embarazadas no están preparadas para justamente traer a un bebé, a un nuevo ser, ¿no? Seguramente podríamos comentar mucho más del tema, pero el tiempo siempre es corto en televisión. Agradezco la presencia de ambos, tanto Tania como Cristian. Algunas conclusiones, las que ya mencionábamos: la falta de una educación integral, la ausencia de políticas suficientes por parte del Estado y la responsabilidad común de todos en este problema, además de otros aspectos que mencionamos a lo largo de la entrevista. Gracias, Tania, gracias, Cristian, por su asistencia. Gracias a ti. A Hora 23. Ya trataremos en alguna otra oportunidad el tema. Muchas gracias. Nos vamos ahora a un corte. Es el momento de estos mensajes.